buenos días nuevamente a aquellos a quienes no he podido saludar. Rápidamente les invito que vamos al libro de San Mateo, capítulo número 24. El libro de San Mateo, capítulo número 24, versículo 11. 24, 11. Aquellos que no estuvieron en la reunión del domingo pasado, les comento que hemos empezado a desarrollar una de las doctrinas de la gracia que se la denomina la perseverancia de los santos, ¿sí? Bien, este ha sido el pasaje, digamos, que hemos utilizado como trampolín para comenzar a ver un poco acerca de lo que cómo las Escrituras desarrolla este aspecto, la perseverancia de los santos. Así que dice así la palabra del Señor. Les invito a ponernos de pie. Les invito a ponernos de pie. Dice así la palabra del Señor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Padre bendito y Dios de los cielos, gracias, amado Señor y Rey, por bendecirnos con este nuevo día y con esta bendita oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y predicar el Evangelio. Te agradecemos, Padre Santo, y rogamos que tu Espíritu en esta mañana, Señor, esté tocando los corazones de cada uno de los presentes en este lugar. Porque sabemos, Padre Santo, los que son salvos en que esta doctrina, que es la perseverancia de los santos, sea un regocijo para sus corazones de saber de que están seguros. Para aquellos que dudan, para aquellos que todavía no saben qué es esto de perseverar, les pueda quedar claro la importancia de entender lo que es estar en Cristo y lo que es estar fuera de Cristo. Padre, concédenos sabiduría, luz y entendimiento para que tu palabra pueda ser en cada uno de los corazones presentes aquello por lo cual tú la has enviado en esta mañana. Guíame, Padre Santo, para que por mi boca salga tu palabra, para que tú seas el glorificado. En el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos. Amén. Tomamos asiento. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que se desarrolló el domingo pasado. ¿Sí? Una de las cosas que les expliqué, por ejemplo, es qué es lo que significa la perseverancia, y era, los que toman nota, era mantenerse constante. La perseverancia es mantenerse constante, insistir, persistir, continuar, proseguir. ¿Sí? La perseverancia implica eso. Bien, excelente. Bueno, el domingo pasado estuvimos enseñando por la palabra de Dios que la perseverancia en las personas que verdaderamente, escuchen bien esta parte, los que verdaderamente son salvos, la perseverancia no depende de ellos, depende de Dios. Si la perseverancia dependiera solamente del hombre, el hombre se pierde. Ningún ser humano sin la ayuda de Dios puede perseverar. Eso es lo que estuvimos desarrollando, leímos la Biblia, lo que enseña la Biblia acerca de esto. Si bien Dios a los verdaderos hijos de Dios, a través de su Espíritu que está en ellos, que es lo que vimos la clase pasada, cómo Dios, el Espíritu de Dios, opera dentro de la persona que ha sido salvada.
el omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso, el creador de este universo, el que a cada estrella del cielo que nuestros ojos pueden ver y aún las que nosotros no vemos, Dios le ha puesto un nombre. Donde no existe un átomo en el universo creado que Dios no tenga el control. Ese es el Dios de las Escrituras y ese es el Dios que nosotros predicamos acá. El que tiene el control absolutamente de todo. En ese Dios creemos y ese Dios predicamos. Entonces, con esta base, entendemos que la salvación que viene a través del Evangelio, pero Dios obrando a través del Evangelio, trae a la persona de la muerte a la vida, y cuando la trae hay una obra de Dios en ese ser que lo trae de muerte a vida. Ahora la persona no solamente entiende lo que escucha, porque es Dios quien está en él. Y es Dios ahora que trabajando desde adentro de la persona, su espíritu, que le ha dado también la fe, la verdadera fe. Hoy vamos a tratar un poco el tema de la fe. La verdadera fe que salva, la verdadera fe que le da a la persona la convicción de saber que su vida depende de Cristo, que su salvación es por Cristo y que si va al cielo es por Él, nada más que por Él. Entonces, lo que nosotros encontramos en Escrituras es esta realidad, que mi salvación no depende de mí, sino de Dios, y que mi salvación está segura para siempre. Bien, bueno, pero yo les dije que hoy vamos a ver el otro lado. ¿Qué es esto del que no perseverare hasta el fin para poder ser salvo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué tenemos la pregunta de personas que van durante años muchas veces, incluso como personas que entran y salen, como personas que están años y con el tiempo dejan de ir a la iglesia y no se congregan más y no leen más la palabra y ya Jesús no es lo mismo? ¿Qué pasó? Perdió la salvación. Muchos enseñan erróneamente que la Escritura no enseña. Entonces vamos a ver qué pasa con esas personas que dejan de perseverar, que abandonan la fe. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero que, ¿saben qué? Nunca fueron salvos. Y es lo que vamos a estar observando en las Escrituras. Entonces, estuvimos viendo, el domingo pasado también, que el pasaje, por ejemplo, dice, por haberse multiplicado, dice la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estuvimos también viendo que ese amor, el amor verdadero, el amor que proviene de Dios y que ahora trabaja en la vida de un verdadero creyente, no se enfría. El verdadero amor es para siempre. Y de hecho, tomen 1 Corintios capítulo 3 en su casa y lean del versículo 4 en adelante lo que es el verdadero amor. Y ahí tenemos un amor que no deja de ser. ¿Estamos? Entonces, cuando vamos viendo lo que la Escritura, la Biblia nos enseña acerca de lo que es la vida de un verdadero creyente, me empieza a cerrar la ficha. Entonces, ¿cómo es que hay algunos que perseveran hasta el fin y otros que no perseveran hasta el fin? ¿Por qué hay personas que no llegan al fin del camino? ¿Por qué hay personas que a la mitad del camino abandonan? Bien. Hoy vamos a ver ese otro aspecto. Razones por las que personas se apartan, sería este punto. La mayoría de las personas que se alejan de la fe, y estamos hablando que cuando hablamos de fe hay dos tipos de fe. Lo expliqué una vez. Se encuentra la fe empírica,
Y está la fe verdadera, la que salva, la salvífica. Todo ser humano en el planeta Tierra, todos los hombres y mujeres del planeta tienen la fe empírica, todos. La fe es cierta convicción que actúa en la persona de estar convencida de ciertas cosas, como por ejemplo, el ejemplo que di en su momento, nos vamos de acá, pasamos a puerta y decimos, yo me voy a casa. Y salimos. Y estoy viendo mi casa, me estoy yendo para casa. ¿Estamos? Pero nosotros no sabemos realmente si en este momento cayó una bomba y desapareció el barrio completo, no lo sabemos. Pero yo me voy de acá a casa. ¿Me explico? Bueno, esa es la fe que te mueve. Esa fe se la denomina fe empírica. Personas que creen en imágenes, personas que creen en lo que quieran creer, ellos están convencidos de ciertas cosas. Esa es la fe empírica. Bueno, ese tipo de fe no salva. No salva. La verdadera fe que salva es la que Dios te da. Y la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 en adelante, donde dice que la fe que salva es la que te da Dios, la que te provee Dios. Porque esa fe está atada en que Dios hizo una obra en esa persona. Primeramente, la trajo de la muerte a la vida, como arranca en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primeramente, Dios opera en darle vida a la persona y luego la empapa de esa fe para que la persona crea en la obra de Jesús a su favor. Y todo eso en un microsegundo. Entonces, estas personas cumplen, las personas que son movidas por la fe empírica, es donde de repente en su vida, por las cuestiones naturales de la vida, por el pecado propio del ser humano, muchas personas buscan salir de los problemas en los que están. Póngale en el problema que quiera. Amor, trabajo, salud, lo que quiera. Y de repente han visto en su vida un verdadero creyente que ve la vida de una forma diferente a como ellos la ven. Y que aún pasando situaciones difíciles, esa persona se sostiene en un matrimonio verdaderamente cimentado en Cristo, donde hay dos personas que realmente han sido salvadas por Dios y creen en Dios, ven ese matrimonio. Yo quiero tener un matrimonio como ese. Entonces, muchas veces viendo las lucecitas bellas de colores que un verdadero hijo de Dios muestra, las personas quieren acoplarse a esa idea, pero no quieren abandonar su vida. Yo quiero ser como el cristiano, pero las cosas las manejo como yo quiero. Dios marca el camino. El hombre siempre ha querido marcar su propio camino. Por eso el hombre es rebelde. Por eso Dios, por causa del pecado, está separado de Dios. Porque el corazón del hombre es rebelde. Entonces opera esa fe empírica. Entonces yo empiezo a ir a la iglesia y busco la iglesia que más se acerca a lo que a mí me gusta, a mis gustos. No estoy buscando realmente en el fondo a Dios. Estoy buscando el lugar que me es más cómodo a mí. Y empezamos a ver, ya empezamos ya torcido. Busco al Dios de la forma que yo quiero, busco el lugar que a mí me parece cómodo. Busco en un lugar donde cuando el predicador hable, no hable del pecado, porque eso me pone incómodo, pues yo no quiero abandonar el pecado, y más vale me voy a un lugar donde lo único que hacen es quererme entretener. Bueno, entonces ya estamos por un camino totalmente torcido. Ahora Dios se va a encargar de mostrarle a cada una de esas personas que no están en la fe. ¿Y saben cómo se lo va a demostrar? Cuando con el tiempo renuncien a esa fe que ellos piensan que tienen. Se los va a mostrar Dios. Porque un día dice la palabra de Dios que todos los hombres estarán frente a Dios y darán cuenta a Dios.
Y ninguno le va a poder decir a Dios, mira, yo estuve en la iglesia, mira que fui años en la iglesia, pero no era lo que... No, no, no. Yo te dejé bien en claro que vos no eras mío. Le va a decir el Señor. Yo te lo dejé bien en claro que vos no eras mío. Vos no podías seguir mi voluntad. Vos no querías abandonar el pecado. Vos querías escuchar lo que vos querías. Vos sabías, porque yo a través de tu conciencia te hacía ver de lo que se enseñaba no era bíblico, pero vos estabas ahí. Te gustaba estar en un lugar cómodo, sentadito ahí, cumpliendo. Eras un religioso. Pero esta es la realidad. Ahí está el infierno para vos. Qué triste va a ser ese momento. Cuando durante años muchas personas, que hasta el día de hoy, a lo largo de la historia, y lo que vamos a ver, a lo largo de la historia, esto no comienza hoy, esto no es lo que yo les cuento una novedad, esto ya viene desde siempre. A la persona le gusta engañarse sola. ¿Cómo les gusta engañarse solo el ser humano? Nos gusta, yo también soy un ser humano, nos gusta engañarnos. Pero cuando estemos delante de nuestro Dios, ahí va a ser la realidad. Ahí será el crujir de dientes, dice el Señor. Ya va a ser tarde. Entonces, nos enfocamos, nos embarcamos en esta. Bueno, la mayoría de las personas que se alejan de la fe cumplen algunos patrones como. Hay algunos patrones en este tipo de personajes. Oyeron un mensaje que emocionalmente los llevó a repetir una oración. ¿Saben cuántas personas hemos conocido en el mundo que dicen que son cristianos? No, yo una vez fui a la iglesia. No, un bárbaro, un mensaje bárbaro, me hizo llorar, lloré todo el día, toda la semana, le pedí, pero yo arreglé mis cosas. ¿Y dónde estás congregando? No, no voy mal a la iglesia. No, porque por esto, por aquello, porque... 1000 excusas. ¿Cómo es eso? O sea, hoy estabas enamorado de Jesús y la otra semana ya te olvidaste. No entendiste nada. O realmente, ¿qué es lo que entendiste? Así que tenemos patrones como oyentes que oyeron un mensaje emocional y de repente hicieron una oración, firmaron una tarjeta, pasaron al frente, fueron bautizados, siguieron la tradición familiar, siguieron, papá y mamá van a la iglesia y ahí voy yo, no importa el cartel, yo también voy a la iglesia. Y porque papá y mamá van a la iglesia y papá y mamá ellos dicen que son salvos, yo también creo que soy salvo, entonces no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Pero esa es la fe empírica que está en que como papá y mamá van ahí, yo también voy ahí. Entonces, como ellos dicen que yo soy salvo, ve, es empírico. Yo no estoy entendiendo nada, pero sí estoy siguiendo una idea. Y estoy en un lugar que me agrada y la gente es muy buena. Yo también quiero ser parte, quiero formar parte de esa comunidad. Y muchas veces los creyentes fallamos en esto, le hacemos la vida muy cómoda. Y nos equivocamos, hermano. Nosotros tenemos que hacerle ver la realidad. Seguir a Cristo no es un camino cómodo ni es un camino de rosa. Hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio. Y no pagando ese precio yo compro el cielo. No, es que tienen que entender que la vida del creyente no es un camino de rosa. Y vamos a ver si van a estar con tantas ganas de querer ser cristianos. Ahora el verdadero lo toma con gusto. Entonces, hay un breve entusiasmo por Jesús y con el tiempo va menguando su fe. O sea, hay algunos que comienzan con ganas, quiero salir, quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, arrancan los primeros meses, las primeras semanas, los primeros quizás años también, pero con el tiempo empiezan a menguar. Con el tiempo ya me da lo mismo. Ir a una hora, ir a otra. Y yo les voy a decir algo. Hoy estaba pensando esto. Hermano,
Si yo ya no le estoy dando tanto interés de llegar al tiempo que yo tengo que ir a una reunión, y esto es para reflexionar, hermano, yo la pregunta es, si de la misma forma nos comportamos para ir a una reunión, yo quiero pensar tristemente que de la misma forma, ¿cómo estás en tu casa? ¿De la misma forma estás orando? ¿De la misma forma estás leyendo la palabra de Dios? Porque si yo a la hora de mostrar, lo muestro un desinterés, una desidia total, me da lo mismo, estoy, a qué hora termina, a qué hora me voy. Si estoy con la cabeza así, hermanos, revisen su salvación. Porque de la misma forma que muestro mi conducta, no quiero pensar lo que es en tu casa, en la casa de uno, mejor dicho, en la casa de uno. Arranco por casa. Le estoy dando yo también el interés, o sea, sería bueno que los que muestran entusiasmo en la casa también tengan el mismo entusiasmo. Ese es el punto. Entonces, hay que revisar los creyentes primeramente, diría Pablo, el judío primeramente, bueno, a los creyentes primeramente, revisemos en qué estamos fallando, le pedimos perdón a Dios y arrancamos. El que está en esa fe empírica, espero que Dios hoy le ayude a ver que está fundado en una fe que no lo salva y que va rumbo al infierno sin saberlo. Y no es que perdes tu salvación, no, nunca fuiste salvo, tenés que entender. Pero ¿qué pasó? Yo lloré, ¿qué pasó? Yo fui los primeros años, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Estás fundado en una fe empírica. Y es lo que estamos mostrando. Bien, así que tuvieron un breve entusiasmo por Jesús, luego fueron menguando su fe para luego apartarse y ya no volver. O peor aún, tener una vida moral religiosa. Y acá está el otro, creo que es el peor de los peligros. Por lo menos el que no viene más ya está claro, no viene más. Y sabemos que hay que orar por la salvación de esa persona. Pero peor es el que se queda viviendo una vida moral religiosa. ¿Qué es una vida moral religiosa? Una vida que yo me ocupo, que los que me ven de afuera, piensen que soy el mejor de los creyentes. Pero por dentro estoy totalmente alejado de Dios. Es más, brilla por su ausencia Dios en mi vida. Pero moralmente la gente me ve impecable, la ropa, la vestidura, cómo les va, bienvenido, cumple todas las reuniones. Pero en la soledad, lejos está de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el más peligroso. ¿Por qué también el más peligroso? Porque realmente se ha condenado solo. Se está creyendo que va al cielo y realmente lo que le espera el infierno. Y de vuelta vuelvo a decir, ¿esa persona perdió la salvación? No es lo que enseña la Biblia. Nunca fue salvo. Se autoengañó. No confundamos. Entonces, fulano no va, está alejado del Señor, se ha apartado. Discúlpeme, la Biblia, lo que enseñamos el domingo anterior, cualquier cosa piden el audio o me preguntan, enseñamos claramente que la perseverancia de los santos depende de Dios. Y si Él tiene el poder para mover las estrellas, para detener el sol, ¿me quiere decir que no te puede cambiar? Entonces hay algo que no está fallando. O se equivoca Dios y yo le tengo que dar la razón a Dios, o te tengo que dar la razón a vos. Yo prefiero dársela a Dios. Yo voy a confiar en Dios y espero que vos también confíes en Dios. La apostasía, para los que toman nota, la palabra apostasía significa, el significado en el diccionario es renegado, perjuro, escuchen esta palabra, desertor, escuchen la otra, traidor. Este es un apóstata. El apóstata bíblico es el que se dice, el que abandonó la fe. Pero ahora estamos entendiendo a qué fe se refiere el que abandonó la fe.
Es a la fe, esa fe empírica, la fe que mostró un cierto agrado por Jesús, un cierto agrado por la obra de Dios, una persona que se congregaba, una persona que estaba en el medio, una persona que leía. Hay personas que hasta han enseñado en los púlpitos y que aún enseñan en los púlpitos y no son del Señor. Esos que luego abandonaron, se los denomina los apóstatas. Abandonaron el camino. La otra palabra sobre la apostasía es la que se le denomina los barcos que están en el muelle, están atados. El mar tiene su movimiento continuo y hay un momento donde si nosotros no atamos el barco en el muelle, la misma ola empieza el barco a alejarse del muelle. A eso es otro de los términos que se utiliza, el apostatar. Bien. Y los que dan mucho, bueno, vamos a empezar a entrar, a salir, digamos, de lo que es la introducción, para empezar a observar lo siguiente. Muchos apóstatas abundan, pero esto les vuelvo a repetir, no es hoy, esto siempre sucedió. Entonces, por ejemplo, Judas Iscariote. Vamos al libro de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, hoy vamos a leer mucho, capítulo 13, verso 21. Perdón que esté un poco rápido porque es mucho es poco en realidad, pero a su vez mucho. Capítulo 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Escúchenme, entonces, para que ustedes entiendan la seriedad y la gravedad de esto, la seriedad es que palabra del Señor Jesús. Esa es la seriedad. La gravedad es que estaba en medio de ellos y ellos no lo sabían, pero sí el Señor. El Señor Jesús nunca dudó de quién era Judas. Vamos a dejar en claro, Él la tuvo siempre clara. ¿Quién era Judas? Uno de los 12. Pero los demás, fíjense en la conducta de Judas, o estaban tan anonadados mirando a Jesús, cada uno de los discípulos, que no se daban cuenta que uno de ellos era el traidor. Qué tremendo, ¿no? Estaba entre ellos, allí estaba, agazapado. El Señor, y acá está el punto, volvemos al punto, el Señor siempre lo tuvo en claro. Él habrá sido muy hábil para engañar a los demás discípulos, pero el Señor no lo engañó. Y sabemos cuál es el final de Judas. ¿Te preguntas, tú eres un Judas que estás en medio de nosotros acá, hoy? ¿Que has engañado a todos creyendo que realmente hemos creído que sos un hermano o una hermana? Y el Señor sabe bien quién eres, quiero que lo sepas. De Él no te vas a escapar. Qué bueno sería que el Señor hoy te conceda arrepentimiento. Qué bueno sería que hoy el Señor te diga: acá estoy, pedime perdón, yo te perdono. Arranquemos. Y arranquemos. No arranquemos de nuevo, arranquemos. Entendé que necesitas mi salvación. Otro de los personajes que tenemos en Escrituras, Demas, por ejemplo, vamos a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Estos son algunos de los pasajes.
parte de esta enseñanza la extraje del libro El Evangelio de Jesús, que se encuentra para todos los que están en el instituto en el primer módulo en el primer módulo de hermenéutica. Hay un libro que nos han dado en el instituto para leer, se llama El Evangelio de Jesús. Bueno, de ese módulo, perdón, del segundo módulo lo extraje. El de teología sistemática. Bueno, parte de ahí, del estudio, así que lo van a poder leer, está mucho más desarrollado y por amor al tiempo he tenido que preparar algo más acorde con el tiempo que tenemos. Bien, queridos hermanos, entonces tenemos, por ejemplo, las Escrituras nos habla de alguien, Judas Iscariote. Podemos decir, ¿se dan cuenta? Miren cómo se cumple en él. Estuvo al lado de Jesús 3 años y en el último trecho, ¡pum!, abandonó, lo traicionó, desertor. ¿Se dan cuenta? Mira cómo se marcó, mira cómo se cubrió. No llegó al final. No llegó al final. Como si los demás discípulos llegaron al final. No voy a entrar en la historia de Pedro, pero aún Pedro, mostrando una apostasía, el Señor, porque de él lo llevó a perseverar. Pero no voy a entrar en el tema. Continuamos. Así que dijimos, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Por ejemplo, la Escritura nos habla de un tal Demas. Me ha desamparado. Escuchen esta parte. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas, alguien que servía junto a Pablo, acompañándolo en su ministerio, de repente, ¡pum!, se fue Demas. ¿Qué dice la Escritura acá? Me ha desamparado. ¿Y qué dice? Amando este mundo. ¿Qué lo llevó a Demas, en este caso, a desertar? Su amor por el mundo. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esto? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4, si no mal recuerdo, Santiago 4, dice así: oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿Se acuerdan lo que es el adulterio, no es cierto? Un hombre casado o una mujer casada que se relaciona que tiene relaciones sexuales con otro hombre o otra mujer, eso es adulterio. Fíjense en acá. O almas adúlteras. ¿Qué dice? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad nuestra para con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, escuchen bien, se constituye enemigo de Dios. Demas amó más al mundo. ¿Qué se constituyó? ¿Qué hizo? Apostató a la fe. Renunció a aquello que él venía mostrando. Demas nunca fue un verdadero cristiano. Demas fue una persona que estaba impactada en ver cómo los discípulos del Señor predicaban el Evangelio. Puede ser que Demas era, lo acabamos de leer, Judas Iscariote, estando 3 años con Jesús, viendo el autor de la vida, viéndolo, oyéndolo. Sin embargo, nunca fue salvo. Juan en sus cartas, vamos a primera carta de Juan, una de las cartas que desarrollamos por la gracia de Dios, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice así. Recordamos el contexto de esta carta. Para ese tiempo se habían infiltrado, estaban infiltrados en las iglesias falsos maestros, gnósticos, que enseñaban a la iglesia a adulterar. Estos falsos maestros
le enseñaban a las personas que el espíritu, las cosas del espíritu eran buenas y con la carne se podía hacer lo que quisiera. Así que era un desastre. Ellos mismos, como los pastores, como maestros, enseñadores, eran un desastre. Teníamos la lista. Bueno, esos personajes que le enseñaban al pueblo de Dios, donde muchos eran creyentes y estaban los que no eran creyentes. Bueno, los que no eran creyentes, tarde o temprano, salieron a la luz. ¿Y cómo es que salían a la luz? Entendemos aquel pasaje que dice, salieron de nosotros. Y atención, pero no eran de nosotros. No dice acá, perdieron su salvación. No eran de nosotros. Salieron de nosotros, o sea, del grupo de la congregación, allí estaban, pero luego se fueron. Porque se iban, porque seguían las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. A tener una vida con el mundo, a tener una vida en un despilfarro total, donde la sensualidad y todas esas cosas que hemos estado estudiando, practicaban, donde negaban a Jesucristo como Dios hombre, Dios espíritu, lo negaban, tenían estas serias connotaciones había en ese contexto. Bueno, el Señor, por misericordia y a través de las pruebas y a través de estas situaciones que Él muestra, con el tiempo muestra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El hermano, no viene mal, hermano, o la hermana, hermano, hace 10 años ya que está en el mundo y las cosas del mundo, pero es mi hermano. No es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia, hermanos. No los equivoqué. No es mi hermano. Es un alma que estuvo en la iglesia. Y hay que orar por su salvación. No es que yo ahora oro por su salvación. Hay que predicar el evangelio a esa alma. Eso es lo que hay que hacer. No juzgarlo. Predicar el evangelio. Porque nunca entendió el evangelio. Ese es el tema. Seamos misericordiosos. Han estado quizás en las garras de estos falsos maestros, donde le enseñaron a vivir en un evangelio por obra, por ejemplo, que ellos le enseñaban a que iban a alcanzar la salvación a través de obras, a través de ir a la iglesia, a través de ofrendar, a través de diezmar, a través de hacer obras, de llevar un sanguchito. Eso es lo que le enseñaron a las personas. Nunca le enseñaron el verdadero evangelio, que es el evangelio donde se predica el arrepentimiento primeramente y la fe en Jesús como su Salvador, no en sus obras. Es el verdadero evangelio. Entonces, estas almas confundidas, almas que viven en esa fe empírica, van rumbo al infierno. Esas son las almas que salen de nosotros, porque no eran de nosotros. Y dice, si hubiesen sido de nosotros, escuchen, habrían permanecido con nosotros. ¿Qué es lo que es esto? Permanecido. ¿Qué es lo que estamos viendo? La perseverancia de los santos, hermano. Dios es el que te sostiene. Si Dios no te sostiene, vos te vas a ir. Si Dios no te sostiene, vos te vas a ir. El amor que hoy mostrás, la fervencia que vos tenés hoy, mañana se te va a diluir. Si realmente estás entendiendo que estás en ese amor, pedile perdón a Dios. Si lo estás entendiendo, pedile perdón a Dios. Señor, sálvame. Ahí donde estás, Señor, sálvame. Yo no soy tuyo. Yo tengo ganas de irme. Ya me cansé. Ya no tengo ganas de venir. Ya me cuesta levantarme. Me cuesta agarrar la Biblia. Me cuesta orar. Siempre una excusa. Hermano, oremos por esas personas
Y si hay alguien que está sintiendo esto, pídale perdón a Dios, dígale que lo salve. Dios te va a salvar, es misericordioso. Las Escrituras enseñan claramente que los verdaderos no abandonan la verdad, la fe. ¿Por qué? Porque ellos viven por fe. El verdadero creyente vive por fe. Había un punto con el cual desarrollé el domingo pasado, con el que terminamos. Escuchen, si bien, no se olviden esto, si bien la salvación la provee Dios y te sostiene Dios en su salvación, eso no significa que no tengamos la responsabilidad de vivir como salvos. No significa que tenemos la responsabilidad de seguir lo que Dios nos pide que hagamos. Lo vimos. Por eso, termina la reunión, me pregunta, le doy algunos pasajes, lo podemos conversar. Está John también, mi hermano, allá quien le pueden preguntar. Y hay hermanos capacitados que le pueden preguntar también en medio de nosotros. Pero si han entendido, no es que yo soy salvo, listo, y voy, y espero. Que Dios me lleve de acá, como pidiendo limosna. Hermano, no sé si puede ayudar, no puede ayudar a la iglesia. No, somos hermanos. Si es Dios que está dentro tuyo, no te trajo para calentar un banco. ¡Qué error, Señor! Todas esas son las cosas que los falsos maestros han introducido. Esas son las falsas enseñanzas que escuchamos. Hay que corregir eso, hermano. Despiértense de la modorra. Los que estén en modorra, pídanle perdón a Dios y empecemos a servir, hermano. Empecemos a servir. ¿Pero para qué? ¿Para agradar a los hermanos? ¿Para agradar a Ariel, a John, a Gabriel? No, agradar al Señor, hermano. Yo no lo salvé, John no lo salvó, Ariel no lo salvó, Oscar no lo salvó. Nosotros no salvamos a nadie. Es Jesús quien te salvó. A Él le debes. No vengas pensando en agradarme ni a mí. Vení pensando en agradarle a Dios. Ese debe ser nuestra mirada en la fe. Ok. Vamos al libro de San Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 1. 13:1. San Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales, esa semilla cayó entre medio de piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio frutos, cual 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo mientras enseñaba. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Recordemos que la parábola nos habla de una historia que puede ser real o ficticia, pero que al lado de esta historia nos está dando una enseñanza espiritual.
Entonces los discípulos le dicen al Señor, ¿por qué le hablas por parábola? ¿Qué respondió el Señor? Les respondió, les dijo, porque a vosotros, escuchen bien esto, escuchen bien, hijos del reino, los que son hijos del reino tienen que entender esto. Aquellos que le dan la espalda a Jesús, a los religiosos, hay juicio para ellos. Una persona que es religiosa, una persona que le dé la espalda a Jesús, debe saber hoy que si bien Dios es amor, pero tiene que también saber que Dios es justo. Y tiene que saber que Dios está airado con el pecador todos los días. Dios es amor, pero está airado porque tú eres no solamente un pecador, sino alguien que se mantiene en la rebeldía de darle la espalda a Dios. Bueno, el juicio para esas personas que le dan la espalda a Dios, que quieren seguir en su pecado, es este. Porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús es amor. Pero por amor, ¿por qué no le explica bien? Por amor, porque ellos están bajo juicio. Yo leo la Biblia, pero no la entiendo. No sé, mira, ¿tenés Biblia? Sí, pero no la entiendo. Es ese problema, ¿por qué las personas no entienden la Biblia? Porque están bajo el juicio de Dios. No es porque lo dice Gabriel hoy, desde aquí. Es lo que dice la palabra. El pueblo de Israel en ese preciso momento estaba en rebeldía con Dios. Pero estaban ahí escuchándolo, ¿Cómo es que lo estaban escuchando, pero sin embargo están en rebeldía con Dios? Porque están viendo ellos qué tajada pueden sacar de estar con Jesús. Más cuando te da de comer, más cuando vemos milagros. ¿Qué está buscando las personas? Si en tal lado están haciendo milagros, la gente camina, la gente, vamos, ¿qué vas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas? ¿Vas a buscar a Jesús? ¿Vas con un corazón con arrepentimiento? Decir, Señor, vengo acá, no vengo a ver milagros, yo quiero que haga un milagro en mi vida. ¿Cuál es el milagro? Que me perdone, Señor. Ese es el milagro que yo busco. No, vamos a ver dónde hay, ¿qué es lo que hay? Circo, canciones, saltos, luces, todas esas cosas, lo que el mundo quiere, allí vamos. Bueno, Jesús la tenía bien clara. Y Él está explicando, no me quiero detener en esto, pero Él está diciendo que estas verdades son para los hijos del reino. Para ellos, no. Ahora dice, por eso les hablo por parábolas. Porque escuchen, viendo, no ven. Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. ¿Sabe las veces que le he predicado el Evangelio? ¿Sabe las veces que le he abierto la Biblia a fulano, mengano? Y yo me he sentado con amor, le preparo un cafecito y le hablo, pero no entiendo. Este es el problema. Ese es el problema. El problema es que quieren seguir viviendo en su pecado. Yo no quiero abandonar lo que a mí me gusta. Les quieren seguir revolcándose en su pecado. Y eso es una ofensa muy grande contra Dios. Y eso trae juicio a tu vida. Entonces, como creyente, ¿qué tenemos que hacer? Orar, no frustrarnos. Porque miren, Jesús nos está enseñando acá. Acá nos está dando el maestro una cátedra. ¿Qué es lo que es predicar el Evangelio? No, yo no predico el Evangelio porque a mí no se me da, yo no soy... No. Tenemos que predicar el Evangelio que enseña la palabra de Dios. Pero ¿cómo hago? Acá está el patrón. Acá está. ¿Cómo hacer para predicar el Evangelio? Yo soy nuevo. ¿Cómo hacer para predicar el Evangelio? Escucha lo que dice Jesús. El sembrador salió a sembrar. Parte cayó en el camino, parte cayó entre las piedras, otro cayó. O sea, ¿qué hizo? Discriminadamente lanzaba. Ahí está el punto. No elegía dónde tirar. No, yo ese no le hablo porque... No me habla. Escuchen. Discriminadamente tenemos que predicar. Escuchen lo que dice.
sembraba. No es que le amagaba. Hermanos, prediquemos. Dios nos llamó a predicar, no a amagar, no a elegir. No lo digo yo. ¿Estamos prestando atención a lo que estamos leyendo? ¿Por qué parte cayó en el camino? ¿Por qué parte entre piedras? ¿Por qué parte entre espinos? ¿Y por qué la tierra no? ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo repartía ese sembrador? Así. Metía el bordón y así, y así, y así. Así tenemos que predicar nosotros. No elijamos. Ay, te me hizo carita, mira, creo que este puede ser, a este le voy a hablar. Tenemos que hablarle a todos. De manera que se cumplen ellos. No te hagas problema. No me escuchó, perdí mi tiempo. Vos no tenés que preocuparte por eso. Vos tenés que preocuparte por obedecer a Dios. No seas rebelde. Vos tenés que obedecer a Dios. No a Gabriel acá. Ni a Johnny, repito. Obedecer a Dios. Por favor, obedecer a Dios. Tienes que predicar. Indiscriminadamente. ¿A quién? ¿De qué edad? A cualquiera. Tienes que hablarle del arrepentimiento. Tienes que decirle, ¿sabes una cosa? Dios llama a todos los hombres a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Jesucristo, Marcos 1:15 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Lo dice Jesús, lo hace el sembrador. Jesús nos enseña, es una historia, pero una historia real. Porque los que estaban ahí en ese tiempo veían que se sembraba así. Nosotros hoy tenemos máquinas que están en un campo, que te eligen el campo. No se sembraba en los tiempos de Jesús de esa forma. ¿Entiendes? Por eso es bueno entender la cultura y la historia cuando el pasaje se escribió, para que yo entienda bien el ejemplo de Jesús. Y acá una de las partes que tenemos que entender, que es indiscriminadamente, hermanos. Lanza la semilla, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. ¿Ve? No se ocupan, no les interesa. Y no importa, dejaron que no les interese. Pero ¿saben qué? Juicio de Dios tienen. Y no es para ponerlo feliz, es para entristecerlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar por esa persona. Tengamos misericordia. Él se cree más vivo que cualquiera, pero se está echando a Dios en contra. Se está echando a Dios en contra. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron. Qué hermoso pasaje para seguir enseñando, pero tengo que continuar. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando, escuchen esta parte ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Necesito ser un teólogo para entender esto? ¿Cuántos años necesito yo de estudio? No, mira, yo no tengo tiempo de estudiar. Pregunto, ¿cuántos años necesita una persona para entender lo que Jesús nos acaba de explicar? Esta es la que cayó junto al camino. La que cayó junto al camino, la que los pajaritos, si ustedes van acá al camino para Niza, para allá, van a ver un montón de palomas. ¿Por qué está lleno de palomas en la ruta? Porque por ahí pasan los camiones que llevan el cereal. El cereal que cae en la ruta, donde van las palomas, pi, se comen todo. ¿Y dónde está? Al lado del camino. ¿Qué pasó con el sembrador? La primera porción, ¿dónde caía? En el camino. ¿Quiénes se la comen? El pajarito. ¿Quién es el pajarito? Dice el Señor. Fíjense en la parábola. Qué difícil es entender a Jesús, qué difícil es entender la Biblia. No, hermano. Qué dureza de tu corazón. La dureza de corazón. Fíjense en la maldad del corazón
del hombre, que no quiere entender lo simple. ¿Qué dice? ¿Quién fue? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Se plantea como la idea de sembrado, porque él tiró con la idea de sembrar, pero cayó en el camino y se le comió el pajarito. No es que los pájaros son malos, sino que la figura es de que viene el malo y se lo lleva. Son esas personas que le hablamos del evangelio. Ajá, bueno, listo, gracias. O no me interesa, listo. Lo que yo escuché, pum, el diablo también actúa ahí, alrededor. No, esto no le creas, estos evangelistas son unos mentirosos. Te van a meter en la religión, mirá que no va a poder ser más esto, no, listo, no me interesa. Punto. Primer semilla. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la parábola y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! ¿Cuántas personas? ¡Qué lindo!, ¿no? Porque es lindo. Me escuchó, empezó a venir la reunión, qué lindo. Vos sabés cómo lloró. Se largó a llorar, cayó de rodillas, se rompió la ropa. Ay, no sabes, hermano, qué lindo, le prediqué el evangelio y esta persona se puso. Qué bueno, qué alegría que tengo. ¿Estamos? Bien. Pero no tenía raíz en sí, ¿se acuerdan? Porque como cayó entre las piedras, tiene poca raíz, crece rápido. Ha pasado, nosotros hemos tenido plantitas de tomate, teníamos atrás en casa un montón de escombros. Mi mamá tiró la semilla de la ensalada y con el tiempo aparecieron plantas, rapidísimo, plantas de unos tomates bárbaros. Pero había veces que quedaba seca, claro, cuando había mucho sol, calentaba las piedras, mata la planta. Y acá está el ejemplo, justo, miren, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Ahí está el creyente que vino, tuvo ahí, ¿qué hay que hacer? Cuente conmigo, pongo esto, tengo a mi disposición mi casa, esto. Ya no vino, ya no dispone de esto, y vamos a ver, fíjense, qué sabe que es el Señor. Pues al venir la aflicción, ahí vienen las pruebas, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En las cartas de Pedro, la iglesia de Roma, habíamos mencionado, en la carta, en la epístola a los romanos, Pablo anuncia de que eran una iglesia a nivel vista por el mundo conocido como un lugar de creyentes de potencia que predicaban el evangelio, que iban. Miren una cosa increíble cómo el evangelio se desarrollaba en Roma. Años después viene la persecución. Ah, sí, bueno, dice el Señor, perfecto, yo sé que acá están mis hijos. Ahora Dios les envía la persecución. Dios es el que manda la prueba, va a poner la prueba. Pero dice Dios, porque la verdad que hay hijos míos acá, pero hay muchos chantes entre medio. Pero fíjate cómo voy a sacar los chantes a la luz cuando llegue la prueba, cuando llegue la persecución. Cuando llegue la persecución, cuando llegue la prueba, ahí salen los verdaderos, ahí quedan los verdaderos, los que no dejan de perseverar, los que continúan. ¿Saben por qué? ¿Por qué continúan? Regla número 1, ¿por qué continúan un creyente? Porque es Dios. En la carta de Pedro aprendimos que perdieron casas, perdieron todas las comodidades perdieron, no tenían más nada, pero siguieron. Y hubieron otros que no, esto de seguir a Jesús, mirá, perdí esto, perdí aquello, me quieren matar, no, listo, no, esto no es lo que yo pensaba. Y así pasó. No quisieron recibir de Dios la prueba que le mandó. No la quisieron. Y ahí tropezaron. ¿Se dan cuenta? Y ahí salen a la luz. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí lo que vamos, ¿veis cómo la escritura está toda bien? Dice luego, el que fue sembrado entre espinos,
Es este el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la planta y se hace infructuosa. Acá tenemos el otro caso que le pasó a Demas, que dijo: amando Demas más las cosas de este mundo me abandonó. Son esos que con el tiempo, y viste, hay muchas cosas, mucho costo, hay otras cosas más importantes, y dejan. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende a la palabra y da frutos. Y produce al 160 y al 30 por uno. O sea, el verdadero, realmente, no solamente que va a mostrar una perseverancia, va a perseverar y aún en la prueba se va a sostener, no con sus fuerzas, con la fuerza que Dios le da. Él va a continuar, Él va a avanzar, y mientras avanza va a ir mostrando que realmente es del Señor. ¿Y cómo se muestra? Obedeciendo a Dios y a su palabra. Ese es el punto. ¿Querés saber vos si estás obedeciendo a Dios? ¿Estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios pide de vos? No mire al lado. No empecé a mirar para allá. ¿Será? Y este no sé. No. Es a vos. Es personal. Personal. Mirémonos para adentro. ¿Estoy perseverando en la fe? ¿Es Dios quien me sostiene? Cada vez hay más convicción en mí. Cada vez mi amor por Cristo se muestra por amor a las almas, por amor a su evangelio, por amor a su palabra, por amor a mis hermanos en la iglesia, por amor a mi prójimo. Mi vida se muestra cada vez más piadosa. Mi vida muestra más a Cristo. Si es así, estás en buen camino. Para finalizar, en el libro de Hebreos capítulo 10, hay tanto para hablar. Hermanos, son temas tan bellos que realmente no nos alcanzan los días. Fíjense, pero traed a la memoria los días pasados. Hebreos 10, 32. Y aplíquenlo a su vida. Los creyentes, los verdaderos, se van a identificar con esto. Los verdaderos se van a poder identificar con esto. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuiste hecho espectáculo. Y por otras, llegaste a ser compañero de los que estaban en situaciones semejantes. Cuando muchas veces hay personas que nos cuentan su testimonio y los escuchamos, ¿no? Y nos cuentan sus cosas, y uno por dentro los escucha y uno dice: pensaba que yo también he vivido estas cosas. O pensar que lo que vivió este hermano, la verdad que yo me quejaba de lo mío, mirá vos lo que vivió este hermano, y mirá vos cómo continúa. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, la pérdida, en vez de, como yo desde que soy creyente, en vez de tener más, tengo menos. Más sirvo al Señor, menos tengo. Cosas del mundo, cada vez tengo menos. Pero ¿sabes qué? Allá en el cielo se están llenando los cofres que Dios ha preparado como premio. Por cada cosa que tú abandones en este mundo, por cada cosa que tú pierdas en este mundo, por causa del Evangelio. No por negligente, cuidado, por causa del Evangelio. Allá en el cielo, los cofres de tu vida se van llenando.
qué triste es llenar acá. Cada vez tengo más propiedades, más esto, más aquello. Y no quiero, por favor, que se lo tomen como personal, sino quiero que piensen, tengo más libros, más estudios, más logros personales, soy mejor atleta, ¿me explico? Y tristemente en el cielo mi cofre está vacío. Y cuando me presente delante del Señor, ¿qué corona le voy a presentar al Señor? Y el despojo de vuestros bienes, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos, hermano. En los cielos. Nuestros ojos deben estar puestos en los cielos. Inviertan en el cielo. Inviertan en las cosas del cielo. No se ven, pero un día te vas a sorprender cuando llegues al cielo. No perdáis pues vuestra confianza, que tienen grande galardón. ¿Ve? O sea, sostenete la fe, porque esto al final te va a dar una recompensa. Escúchame. Por eso los que estamos cimentados en Cristo, de verdad, le creemos a Dios. Si creemos que hemos podido ser salvos por Él, también le debo creer que Dios en el cielo me va a dar un galardón. Y yo no lo hago por ese galardón, quiero hacerlo para agradarle a Dios. Pero aún así, Dios ha determinado darnos un premio. Y está escrito porque quiere que lo sepamos. Quiere que sepas que lo que tú estás perdiendo aquí en este mundo, lo estás ganando allá en el cielo. Por causa, no lo olvidemos, por causa de Cristo. No por negligencias propias. Estamos y ahí entra. Que puede ser un creyente que ame a Dios, que sirva a Dios y que estés económicamente muy bien, porque sabes administrar lo que Dios te da, para que nos quedemos tranquilos. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, escúcheme, habiendo hecho ¿qué? Lo que venimos hablando, ¿qué es lo que hacemos? La voluntad de Dios. Obtengáis la promesa, porque aún un poquito, escuchen, ¿hasta cuándo esto? ¿Y este sufrimiento hasta cuándo? Gabriel, ¿y hasta cuándo tenemos que aguantar? Miren lo que dice acá. Porque aún un poquito. ¿Qué entendemos por un poquito? Un poquito. Pero no sabemos cuál es ese poquito. Pero dice la palabra un poquito. Vos tenés un poquito. ¿Cuánto falta para que? Un poquito. Gabriel, ¿cuánto falta para terminar el mensaje? Un poquito. ¿Estamos? Bien. Ahora dice, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. O sea, Jesús viene. No sabemos si en estos momentos Él ya se está subiendo el caballo. No sabemos en qué parte el Señor está. Pero sí la tenemos clara, Él ya viene. Y yo quiero esperarlo, quiero recibirlo al Señor. Y espero que ese sea tu anhelo, de esperarlo, de recibirlo. Dice, y acá viene. Miren lo que dice acá, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué fe es esta? La fe que Dios nos da para perseverar. Esa es la fe salvífica. Esta es la fe de Dios. No es la fe empírica, porque la fe empírica, ¿qué pasó? Se enfrió. La fe empírica, ¿qué hizo? Apostató. La fe verdadera es la que te sostiene. ¿Te das cuenta? Ahora miren, y atención lo que dice acá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermano, cada vez que Dios te mande a hacer algo y no obedezcas, estás retrocediendo. Y tenés que saber que a Dios no le agrada. Por eso vienen las disciplinas, por eso viene, o sea, cuando hablamos de disciplina hablamos de los tirones de oreja que Dios nos envía del cielo, cuando a su pueblo tiene que castigar por desobediente. ¡Ay, tengo una vida así! Bueno, hermano, revisa tu vida, porque si estás en pecado, tenés que entender que Dios quizás te está disciplinando.
Porque una cosa son las pruebas, que hay que tener en cuenta, que van a venir sí o sí, pero también están las consecuencias del pecado que muchas veces hacemos y que no le pedimos perdón a Dios. Entonces Dios te tiene que acomodar disciplinándote. Pero nosotros, y termino con esto, miren, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos hay acá que pueden decir esto? No me lo digan. ¿Cuánto hay? Solo, adentro piensen, en serio, Imagínense en ese ejército, Jesús cabalgando y yo frenando el caballo cada vez más. No, yo quiero correr al lado de él. En esta carrera por Jesucristo, decir, yo me mantengo con el Señor, no importa lo que venga por delante, yo sigo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Padre amado, gracias por tu palabra y rogamos que si en medio de nosotros hay religiosos moralistas, se arrepientan, Señor, porque su conducta los delata, su propia conducta los delata. Señor, despierta de la muerte a la vida a aquellos moralistas religiosos. Despiértalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Hazle ver por medio de la fe que necesitan a un Salvador y su nombre es Jesús. Clamamos, Señor, para que en esta mañana tú hagas la obra de salvación. Si hay un incrédulo en medio de nosotros, un impío, que tu palabra, que Jesús haga la obra a través de su Espíritu, convenciéndolo de pecado, de juicio y de justicia, para que entienda, Señor, que Jesús vino a salvarlo, no para que se pierda. Quebranta, Señor, esos corazones. Humilla esos corazones, Señor, que entienden que necesitan de ti. Y para tus hijos, Señor, gracias, Padre Santo, por esta doctrina maravillosa que encontramos en la Escritura. Gracias, porque cuando entendemos esta doctrina nos damos cuenta que no ha sido nuestra fuerza la que nos ha traído hasta aquí, ni la que nos va a llevar hasta allá, sino que eres tú obrando en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque la gloria es tuya, no nuestra. ¿Qué somos nosotros, Señor, los hombres? Estos seres pecaminosos, seres que nos arrastra la carne todavía las concupiscencias de este mundo, Señor. Perdónanos y ayúdanos a madurar para que en nuestras vidas se vea Jesús. Para que las personas que nos vean no digan, uy, qué lindo que es ser cristiano, ¿por qué? Sino que realmente a través de nuestras penalidades, a través de nuestro dolor, a través de nuestra perseverancia, aún en las situaciones más difíciles, quieren ser cristianos. Oh Señor, glorifícate en esta mañana, en este mensaje, Señor. Y ahora, Padre Santo, poder compartir de tu cena con tu pueblo amado, poder comunicarle al mundo de que Jesús vino en carne a este mundo. Dios se vistió de hombre para estar en medio de su pueblo, para dar su vida por sus hijos, por su pueblo. Derramó su sangre, compró allí en la cruz la libertad de su pueblo para llevarlo con él. Él no iba a venir a comprarlo para perderlo en alguna etapa de la vida, Señor. Padre, todo lo que tú me has dado, yo nada he perdido. Solamente el hijo de perdición para que se cumplan las Escrituras. Solamente por eso se perdió Judas. Pero si aún Dios
a Judas lo hubiera escogido para salvación, tampoco se hubiese perdido. Pero así, Señor, tú lo quisiste. Padre bendito, mientras en esta mañana tu pueblo, aquellos que no solamente te han confesado con tu boca de que tú eres nuestro Señor, sino aquellos que han pasado por las aguas del bautismo, por aquellos que han determinado en su vida servirte con corazón en este lugar, en esta iglesia local, hoy puntualmente el Mercedes, como en muchos lugares del mundo se hace, pero hoy es nuestra responsabilidad, aquellos creyentes que estamos en este lugar, de poder acceder a esta reunión íntima que vamos a tener en este momento, donde muchos serán testigos de ver un pedazo de pan, algo que es físico, pero que ese pedazo de pan nos habla y nos es figura de que hubo un cuerpo de carne y hueso, un hombre, Dios hecho hombre, tomando la cruz del Calvario mi lugar, para que allí en la cruz del Calvario, en mi lugar, Él pagara por mis pecados. Y Él tomara todos mis pecados del pasado, todos los pecados del presente y todos los pecados del futuro. Y allí los cargara en la cruz. Los pecados de tu pueblo, para que allí en la cruz, tú, Señor Jesús, te hagas pecado por nosotros y te ofrezcas al Padre como sacrificio en el cual Dios desplegaría toda su ira. La ira preparada para nosotros cayó sobre Jesús para que a través de Jesús Él recibiese la ira, Él recibiese la muerte y nosotros pudiésemos ser salvados de ella. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque en esta copa de vino, este fruto de la vid, que nos habla del nuevo pacto, ese pacto que tú en Jeremías 31 hablabas, que harías con tu pueblo un nuevo pacto, en el cual en este nuevo pacto tú transformarías, cambiarías el corazón de piedra para darle un corazón nuevo a tus hijos, un corazón en el cual viviera el mismísimo Dios, un templo santo, no hecho de manos de hombres, sino un templo en el cual tú ibas a vivir, ibas a mostrar a este mundo tu persona a través de tu iglesia, a lo largo de la historia, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos ha lavado de nuestro pecado, que nos ha comprado en la cruz y que ahora gozamos, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque el tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Esa tumba no te podía sostener. Tú venciste a Satanás y a toda su hueste. Tú venciste la muerte. Tú venciste el pecado, viniendo a la resurrección, porque así el Padre lo recibió, así el Padre lo aceptó y así el Padre mostró su agrado de que todo había sido consumado en Jesús, trayéndolo a Jesús a la vida, resucitando de entre los muertos, para que hoy Él allí a tu diestra, a la diestra de Dios Padre en los cielos, Él siga, Señor, representando a su pueblo, abogando por su pueblo que aún está en este mundo, anhelando y esperando el retorno de Cristo. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.